Ella no gritaba, no lloraba, no pedía perdón. Se sentaba frente a los investigadores con un rostro inexpresivo. La colegiala hablaba de lo sucedido como si estuviera discutiendo el menú escolar. Las manos reposaban sobre la mesa, tranquilas. La mirada no divagaba, respiraba con calma. En 2018, un crimen que parecía imposible conmocionó al país. Una pareja de San Petersburgo, Arkady Zverev, de 22 años, y Valeria Yargina, cometieron un crimen contra Alexander Popovich, de 21 años. Lo que sucedió después escapa a la comprensión. ¿Cómo un hombre de 22 años se empareja con una adolescente? ¿Dónde estaban los padres? Y lo principal, ¿qué los impulsó a hacer tal cosa? Empecemos desde el principio. Arkady Zverev nació en el año 96, en Rubtsovsk, una pequeña ciudad de la región de Altai con una población de 120.000 habitantes. Una ciudad de la que dicen todos se conocen. Su madre lo dio a luz a los 40 años, siendo ya una mujer no tan joven. El parto fue difícil. Poco después del nacimiento de su hijo, ella se separó de su pareja, quien le fue infiel. El padre del niño nunca participó en su vida. No hubo llamadas, dinero tampoco. Nunca pagó la pensión alimenticia. Desde la infancia, Arkady fue retraído. En la escuela, se sentaba junto a la ventana, en el último pupitre. Sus compañeros de clase se burlaban de él por su aspecto desaliñado, la camisa siempre arrugada, el cabello sin lavar, la mirada baja. No tenía amigos. Pasaba los recreos solo, en el pasillo, junto al radiador, donde nadie más se paraba. Comía sándwiches envueltos en periódico. No fue hasta los 19 años que encontró un amigo, un chico llamado Sasha. Alexander no tenía dónde vivir y Arkady lo invitó a su casa. Quizás fue precisamente eso lo que los unió. Cuando uno mismo está solo, reconoce la soledad ajena de inmediato. La madre de Arkady no se opuso. La casa se volvió un poco más animada. Una noche, después de beber bastante, Sasha le confesó a Arkady haber cometido un crimen grave contra su propia madre. Hablaba en voz baja, mirando la mesa. Le temblaban las manos. Más aún, le propuso a Zverev hacer lo mismo con la suya. Lo dijo como una sugerencia para ir a la tienda, como si se tratara de ir a comprar pan. Esto enfureció tanto a Arkady que se abalanzó sobre su amigo con un cuchillo. El administrador del edificio recordaba cómo Sasha había llegado en estado crítico. Resultó que Arkady lo atacó mientras dormía. Alexander sobrevivió, aunque sufrió heridas graves. La ambulancia llegó 20 minutos después. En el juicio, la víctima declaró que Zverev tomaba medicamentos recetados a su madre enferma. ¿Cuáles exactamente? No especificó. Psicotrópicos, presumiblemente. La investigación declaró al joven inimputable y lo envió a tratamiento forzoso en una clínica psiquiátrica. Zverev pasó este periodo con relativa calma. Pastillas, rutina, silencio. Los médicos señalaron que el paciente se comportaba de manera ejemplar. Después de ser dado de alta del hospital, Arkady conoció a su primer amor, Olia Semibokova. Se conocieron en un centro comercial, junto a las máquinas recreativas. Él perdía, ella observaba desde un lado. La chica correspondió a sus sentimientos y con ingenuidad esperaba cambiarlo. Pensó, yo podré. La abuela de Olia, con quien ella vivía, se opuso rotundamente,
pero la pareja de todos modos comenzó a vivir junta. La relación fue difícil, conflictos constantes en los que incluso los parientes mayores se veían afectados. Una vez, Arkady usó la fuerza física contra el abuelo de Olia. En 2017, los enamorados decidieron dejar su ciudad natal. Olia tomó 100.000 rublos y una maleta con sus pertenencias. Una maleta rosa con ruedas, casi infantil, un regalo de cumpleaños de sus padres. La primera parada fue Novosibirsk, donde la chica ingresó a la Facultad de Psicología. Pero no duró mucho. Fue expulsada por sus ausencias. Arkady no la dejaba asistir a las clases, provocaba escenas. Entonces la pareja se dirigió a San Petersburgo. Se establecieron en Murino, en el distrito de Deviatkino, un apartamento en el 4º piso, de un solo ambiente, con ventanas que daban al patio. El papel pintado era viejo, se despegaba por las esquinas. Olga consiguió trabajo vendiendo donuts en un kiosco cerca del metro y también trabajaba a tiempo parcial como limpiadora. Se levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Arkady no tenía prisa por trabajar, soñaba con una carrera musical o con ser tatuador. Compró una guitarra, pero nunca aprendió a tocarla. El dinero era catastróficamente insuficiente. Conocidos contaron que durante mucho tiempo los jóvenes se alimentaron exclusivamente de fideos instantáneos. Entonces Semibokova decidió reconciliarse con sus familiares y pedir ayuda financiera. Marcó el número de su abuela. Guardó silencio al teléfono por un largo rato. No sabía cómo empezar la conversación. Ellos accedieron y transfirieron 40.000 rublos para comprar una máquina de tatuar para Arkady. Esperaban que al menos él empezara a ganar dinero. Sin embargo, 4 días después de la transferencia del dinero, ocurrió una desgracia. Olga falleció al caer de una altura. A pesar de que la pareja vivía en el 4º piso, la encontraron cerca del 9º. Los vecinos dijeron escucharon gritos, insultos, el estruendo de muebles. Zverev afirmó que dormía profundamente en ese momento. En las redes sociales publicó un largo post donde expresaba conmoción y dolor. Escribió sobre 3 años de convivencia, sobre la depresión de Olia, sobre el hecho de que el día había sido hermoso. Preguntaba por qué le pasaba esto precisamente a él. Sus seguidores expresaron sus condolencias. Zverev no fue procesado. El fallecimiento de la chica fue atribuido a una decisión propia. Nadie investigó cómo exactamente terminó un piso más arriba. Arkady se mudó inmediatamente del apartamento en Murino. Recogió sus cosas en 1 hora, tomó la maleta rosa de Olia y poco después se fue a trabajar a Moscú. Incluso antes de eso, a través de un conocido, adquirió un traje de Venom, el antihéroe de la franquicia de Spider-Man. Todo el verano Zverev trabajó como animador en la Nueva Arbat, fotografiándose con turistas. Al principio, los criminales dijeron que simplemente querían comer. Guardaron silencio por mucho tiempo. Luego confesaron que lo sucedido fue a causa de una discusión. Durante el interrogatorio, se descubrió que nadie acosó a nadie. Lera simplemente manipuló a Zverev y lo obligó a hacerlo por ella. En el examen médico se estableció que la colegiala nunca había tenido relaciones íntimas. No había rastros de agresión física. ¿Por qué Arkady se la llevó de Sochi? Eso quedó sin respuesta. A esta pregunta nunca respondió, solo se daba la vuelta.
Lira engañó intencionalmente a Zverev. Lo provocó a cometer actos ilegales porque a ella le gustaba. Observaba desde la distancia y disfrutaba de ello. Los empleados del Comité de Investigación de Rusia estaban seguros. La idea de lo sucedido le pertenecía a ella. Ella fue la primera en proponerlo. Arcadia al principio dudó, pero ella insistió. Dijo que sería una experiencia especial. En los interrogatorios, a diferencia de un deprimido Zverev, ella se comportaba imperturbable. Contaba todo con detalles y evidentemente disfrutaba. A veces sonreía, se arreglaba el cabello. Los investigadores notaron una total ausencia de remordimiento. Uno de los empleados del Comité de Investigación de Rusia confesó a sus colegas que en 20 años de trabajo no había visto nada parecido. Arkady, por su parte, pidió una sesión judicial a puerta cerrada, explicando que no quería notoriedad y que era consciente de la gravedad de lo cometido. Hablaba en voz baja, miraba la mesa, sus manos temblaban. Pidió perdón a los familiares de Popovich. La pericia psiquiátrica de Lera mostró que ella era plenamente consciente de lo que sucedía. Entendía que causaba un daño irreparable, que violaba la ley. Simplemente no veía nada malo en ello. Para ella era un entretenimiento, una forma de adquirir una nueva experiencia. A la pregunta de si se arrepentía, respondió, no, fue interesante. Mientras tanto, los familiares de Alexander tuvieron que enterrarlo en 2 etapas. El primer funeral se realizó sin todo, el ataúd cerrado, nadie lo vio. Cuando, al finalizar las pericias forenses, las fuerzas del orden entregaron lo que faltaba, se realizó el segundo funeral. La madre no asistió al segundo, no pudo, se quedó en casa. Al reaccionar, Arkady se arrepintió en uno de los interrogatorios, lloró en la celda, gritó por las noches. En la celda del centro de detención provisional incluso intentó quitarse la vida. Lo salvaron en el último momento, pero Arkady nunca se recuperó. El joven falleció tras permanecer 2 meses en coma. Su cerebro no se recuperó de la falta de oxígeno. Lo enterraron cerca de San Petersburgo, en las afueras del cementerio. Una tumba sin monumento. El destino de su cómplice fue completamente diferente. Aunque en esencia fue cómplice, en el momento del crimen no había alcanzado la edad requerida. No se la podía condenar. La responsabilidad penal llega más tarde. La ley es la ley. La regresaron al Krai de Krasnodar, a Sochi. La colegiala fue a una escuela regular con internado. Para entonces, a su madre ya le habían quitado la patria potestad. Lera se comunicaba poco con los demás. Se sentaba sola durante los recreos. Sus compañeras de clase contaron que una vez, discutiendo algo, Valeria habló sobre su experiencia. Lo dijo en voz alta. Todos lo escucharon. Alguien se rió pensando que era una broma, pero luego alguien buscó en Google, se enteraron de la verdad. Comenzó el pánico. Después de esto, los padres de los alumnos se rebelaron. Escribieron una queja colectiva al director. Exigieron que la sacaran de la escuela. Amenazaron con llevarse a sus hijos. A Lera la trasladaron a una escuela especial de tipo cerrado. La colegiala se mudaba a todas partes con una maleta rosa, la que había quedado de Olla Semibokova. La guardaba debajo de la cama. Curiosamente, tampoco se logró internarla en una clínica psiquiátrica. Los diagnósticos psiquiátricos no se confirmaron. La pericia mostró, era imputable. Era consciente de la naturaleza de sus acciones, podía dirigirlas. Simplemente no consideró necesario detenerse.
A finales de 2022, apareció información de que Valeria se había convertido en laureada de un concurso municipal de maestría poética. Ocupó el tercer lugar por la lectura de un poema. Al finalizar sus estudios, la joven decidió obtener 2 especialidades a la vez: zapatera y cocinera. Incluso buscó un colegio donde le enseñaran los fundamentos del arte culinario. Finalmente, se negó a la sección de cocina. No la aceptaron después de verificar su biografía. Tan pronto como Valeria cumplió 18 años, cambió su apellido, nombre y patronímico. Presentó una solicitud en el registro civil. Intentó borrar el pasado. Intentó desvincularse de aquellos eventos, afirmando ahora que no había participado, que todo lo habían inventado los investigadores, que la habían obligado a firmar los protocolos. Después de la escuela, Lera se casó y tuvo una hija. El embarazo transcurrió con normalidad. Sin embargo, la vida familiar no prosperó debido a las infidelidades de su esposo. La mujer no pudo perdonar a su amado y se divorció, pero no le prohibió pasar tiempo con su hija. A Valeria no le gusta recordar su horrible pasado. El tema está cerrado. Según la mujer, trabajó mucho con especialistas para superar los eventos de 2018. Afirma que ahora es una persona completamente diferente. Ahora niega su implicación en lo sucedido. Según ella, se escondió en otra habitación en el momento del incidente. Afirma que se asustó mucho, se acurrucó en un rincón por el miedo y no podía moverse. No hizo absolutamente nada. Fue Arkady quien lo hizo todo. Sin embargo, en interrogatorios anteriores, ella había declarado algo completamente diferente. Contó en detalle cada etapa. El único testigo de esos eventos, Arkady, también confirmó bajo acta que ella no solo participó, sino que también insistió en ello. Más aún, fue ella quien lo propuso. Los familiares de Popovich todavía no pueden aceptar que ella haya quedado impune. La madre de Alexander dice que no puede dormir por las noches, sabiendo que la criminal lleva una vida normal. Tiene una familia, una hija, un trabajo. El hermano mayor confiesa que teme encontrársela por casualidad en la calle. No sabe si podrá contenerse. El sistema de protección está diseñado para que los adolescentes que han cometido delitos puedan corregirse, pero funciona en casos de crueldad intencionada, sadismo consciente, completa falta de arrepentimiento. Cuando el crimen no se comete por un arrebato, no por desesperación, sino por curiosidad y el deseo de probar lo prohibido. La estudiante cometió lo impensable, no por hambre, no por miedo, por interés. Este fenómeno en la sociedad moderna parece algo imposible, una historia de libros de texto o películas de terror. Pero hubo tiempos en que la gente hacía esto no por curiosidad, sino por desesperación, cuando el propio poder creaba el sistema, atrapando a miles en una trampa sin salida. La tragedia de Nasino es uno de los eventos más terribles de la historia soviética. 6.000 personas fueron deportadas a Siberia y desembarcadas en una isla en medio del río Obi, donde no había ni alojamiento, ni comida, ni herramientas, solo arena, agua y frío, solo la muerte. La tragedia en la isla de Nasino, en la región de Tomsk, ocurrió hace más de 90 años. Sin embargo, durante casi 70 años, esta historia
fue estrictamente clasificada como secreta. Los documentos permanecieron en los archivos bajo un sello de confidencialidad. De lo que allí sucedió, se esforzaron por no recordar. Daba vergüenza. A principios de los años 30, 2 olas de deportación de campesinos ya habían azotado la URSS. Los trenes iban uno tras otro. El país fue asolado por epidemias masivas que se combinaron con el hambre. Esta se cobró no menos de 7 millones de vidas humanas. Pueblos enteros se extinguían. Intentaron salvar la situación con una reforma de pasaportes, un documento o fuera de la ciudad. Las detenciones masivas comenzaron casi de inmediato. Las patrullas detuvieron a miles de personas sin documentos en las calles y las enviaron en vagones de carga a Siberia. Estudiantes, choferes, trabajadores, cualquiera que se encontrara en el lugar y momento equivocados. Incluso los hijos del fiscal de Tomsk llegaron a la isla por error. Es cierto que su padre los sacó rápidamente. Nadie esperaba la llegada de los colonos. Cuando la comandancia recibió el telegrama, el funcionario respondió que no podían recibir a tanta gente. No había condiciones. La respuesta de Novosiberis fue breve. 3.000 han partido. En una semana reciban a otros 3.000, sin opciones. Después de la reunión se decidió. La gente sería enviada a una pequeña isla en medio del Obi. Una prisión ideal, 1 kilómetro hasta la orilla por cada lado, la corriente fuerte, el agua helada. No todos llegaron a la isla. Las primeras pérdidas comenzaron ya en las barcazas. Los transportaban en las bodegas, sin luz, sin comida. El día del desembarco, unas 40 personas ya no mostraban signos de vida. Mientras se preparaban para enterrarlos, algunos empezaron a reanimarse. Entre ellos, había supervivientes. Desde los primeros días, la masa de recién llegados empezó a morir. Además de la falta de un techo sobre sus cabezas, viento fuerte, frío, abundancia de insectos. Durante 3 días no se les entregó ningún alimento a nadie. La gente comía corteza, musgo, tierra. Algunos masticaban sus zapatos. Incendios se propagaron por la isla. El viento avivaba las chispas. La gente perdía fuerza junto a las hogueras mientras dormía. Morían de agotamiento, frío, quemaduras. No se daban abasto para enterrar los fallecidos. Cuando finalmente trajeron harina, comenzó un tumulto, una estampida. No se les dio vajilla. Mezclaban la papilla en sombreros, mangas. Algunos se abalanzaban sobre la harina seca y se asfixiaban. Todos fueron divididos en brigadas. Los criminales se abrían paso como capataces, apropiándose de las raciones. Solo compartían con los suyos. Los delincuentes se unían en bandas, cazaban a los demás, les quitaban la ropa y los objetos de valor. Pronto comenzó aquello. Al principio esporádicamente, luego a una escala aterradora. Cada día nuevas víctimas. Se conservó la transcripción de uno de los que cometieron esto. Lo atraparon con pruebas. Explicó tranquilamente a los investigadores su lógica. Elegía a los que ya estaban cerca de la muerte. Habló de ello sin emociones. Las mujeres eran más a menudo víctimas. Las robaban de las chozas de tierra por la noche. Una residente local de un pueblo vecino recordaba un encuentro con una colona que había sufrido graves mutilaciones en la isla. La mujer de 40 años parecía una anciana. No podía moverse con normalidad.
En 4 meses, de las 6.000 personas, unas 2.200 lograron sobrevivir. Los demás murieron de hambre, enfermedades o fueron víctimas de maltrato. La tragedia de Nasino habría permanecido desconocida si no hubiera intervenido Vasili Velicho, instructor del comité del partido del distrito. En julio de 1933, entrevistó a decenas de implicados y envió un informe a Stalin en Moscú. Personalmente, escribió una carta. La investigación confirmó los hechos, después de lo cual todos los materiales fueron clasificados como secretos durante décadas, lejos del pueblo. Los habitantes de Nasino intentan preservar la memoria de la tragedia. En el pueblo se ha construido una iglesia dedicada a las víctimas inocentes. Paredes blancas, cúpulas doradas. Cada año en junio se llevan flores a la cruz de la isla. Navegan en barcas, encienden velas. La isla a menudo se inunda y pronto podría desaparecer por completo. 2 historias de un fenómeno similar. Una sobre la desesperación y la supervivencia, cuando la gente fue llevada al extremo. La otra sobre la curiosidad y el entretenimiento, cuando se cometió un crimen por aburrimiento. En la isla de Nasino, la gente llegó a esto porque morían de hambre. No había elección. En el asentamiento de MGA, una estudiante y un joven de 22 años cometieron lo impensable, teniendo dinero en el bolsillo. Había elección. Allí, la desesperanza. Aquí, la elección. Allí, miles de víctimas del sistema. Aquí, un chico que confió en las personas equivocadas. Y ahora, la criminal vive en libertad, cría a su hija, trabaja, rehace su vida bajo un nuevo nombre. Niega el pasado, aunque los protocolos de los interrogatorios digan lo contrario. Camina por las calles de la misma ciudad donde una vez cometió lo impensable.